Adonai, Elohei Israel, Adonai, santo es el Señor. Baruch Adonai, Elohei Israel, Adonai, santo es el Señor. Min haolam, ad haolam, alaba su nombre, por siempre será. Min haolam. Buenos días, hermanos. Hashem les bendiga en esta mañana poderosa en que continuamos distanciados físicamente, aislados, pero unidos en el espíritu. Y esa unidad solamente la podemos mantener cuando continuamos en esa relación estrecha con el Espíritu Santo. Porque Él es el que nos ayuda a tener esa comunicación permanente con nuestro Padre y con nuestro amado Mesías. Y no solamente estar en esa relación, sino permanecer en el fuego, que es lo que nos ayuda, nos motiva, nos impulsa a estar en esa búsqueda permanente de nuestro amado Señor. Y además de ello, estar preparados para la venida de nuestro querido Mesías, que todo indica que viene muy pronto. Así que debemos de permanecer en el fuego. Aunque estemos distanciados, el fuego del Espíritu Santo tiene que estar dentro de nosotros, de cada uno, porque es lo que nos motiva, es la fuerza, es el motor que nos ayuda a seguir adelante en medio de toda esta situación tan fea que nos ha tocado vivir. El mensaje de hoy se titula Aislados pero no separados. Y les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al 6 y luego versículo 9 al 10. Y la palabra de Dios dice así, honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció un ángel de Yahweh en una zarza, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Yahweh que él iba a ver lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Que el Señor bendiga su palabra y que pueda hablarnos en esta mañana a cada uno de nosotros que estamos necesitando esa palabra de aliento que sople en nuestro espíritu, en nuestros corazones, y que nos encienda, nos apasione y que abra nuestros ojos para que podamos ver lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros y podamos caminar en ese camino perfecto que nos lleva rumbo a la tierra prometida. La humanidad entera ha sido aislada de nuestra vida cotidiana, de nuestros quehaceres. Hemos sido aislados, separados de nuestros estudios, de nuestros trabajos, de nuestras familias que están en otras ciudades o en otros países, de nuestra iglesia, que es lo que más nos ha dolido, que se nos ha
separado de poder congregarnos y todas las cosas que teníamos nosotros en nuestra vivencia diaria, pues han tenido que ser dejadas porque tenemos que estar viviendo un aislamiento. Pero todo esto viene del Padre. Dios está tratando con su pueblo. Dios nos ama tanto, nos anhela tanto, que Él quiere que diariamente estemos en su presencia. Él quiere que vengamos a Él a alabarle, a glorificarle, a darle gracias a Dios por todo lo que nos da cada día, porque no se le olvidó dejar abierta la llave del oxígeno para que continuemos respirando y sigamos caminando en esta tierra, y por todos los milagros que a diario hace con nosotros. Cuando clamamos, cuando suplicamos a Él en angustia, sabiendo que solo Él tiene poder para retener la vida en este cuerpo, y Él se complace en hacerlo. A Él le place que nosotros vengamos a buscar el milagro de su mano y que no andemos por ahí alocados buscando milagros donde no los vamos a encontrar. Y cuando nosotros nos separamos de su presencia, cuando empezamos a distanciarnos, cuando no estamos frecuentando el trono de la gracia y estamos como cayendo en la apatía o acomodándonos a las situaciones que estamos viviendo, y ya no tenemos tiempo para agradecerle, no tenemos tiempo para adorarle, eso le llama poderosamente la atención a Él, pues hemos sido creados para habitar en su presencia. Entonces, Él empieza a utilizar todos los medios para volvernos a atraer hacia Él, para volvernos a acercar hacia el trono de la gracia, para que no nos apaguemos, para que no nos enfriemos, para que no nos confundamos y nos enredemos y tomemos atajos que no nos van a llevar más que a un lugar de perdición. Entonces, Dios de todas las maneras busca cómo acercarnos. Y uno de los métodos que Él usa constantemente es aislándonos personalmente. A veces, pues, vemos de que una persona es aislada en un cuarto de hospital o en una celda de una cárcel o en cualquier otro lugar. Y dice, ¿por qué? Pero es que Dios está permitiendo eso porque quiere platicar con nosotros, quiere que nos olvidemos de todo afán y de repente levantemos los ojos al cielo y nos demos cuenta que Él está ahí llamándonos, esperándonos que busquemos nuevamente su rostro. Pues ahora, en este 2020, Dios nos ha aislado a toda la humanidad, nos ha separado a todos de todos nuestros quehaceres, de todos nuestros corre-corre, y nos ha puesto para que nosotros busquemos su presencia. ¿Para qué? ¿Para qué nos apartó Dios? Pues bien, Dios nos apartó porque quiere hablar con nosotros. Lo hemos dicho desde el comienzo, Dios está utilizando sus métodos y con lazos de amor para conservarnos nuestra vida, para que no nos perdamos. Dios nos ha aislado para que nos acerquemos a Él, para que tengamos tiempo para oír lo que Él quiere decirnos, para que tengamos tiempo para orar, para que tengamos tiempo sin ninguna prisa de sentarnos, porque tiempo es lo que más nos está sobrando, de sentarnos a estudiar la palabra. Y entonces Dios nos aísla con ese propósito. Porque cuando Dios pone sus ojos en uno de nosotros, de ninguna manera Él va a permitir que nadie nos arrebate de su mano. Él va a hacer hasta lo imposible porque todos aquellos que hemos sido llamados a permanecer en su presencia y que un día hicimos pacto, o que alguien está clamando por nuestra salvación, o que hay un miembro de nuestra familia que se acercó al trono de la gracia y entonces el Señor le dijo, cree en el Señor Yeshua y serás salvo tú y toda tu casa.
Y Dios va a hacer todo para que esa promesa se cumpla. Él va a mover cielo y tierra, pero separado de Él no nos va a dejar. Porque separado de Él nada podemos hacer y al final lo que tendríamos es una terrible pérdida. Perderíamos nuestra alma para toda la eternidad en el infierno. Y en estos tiempos tan duros, tan difíciles, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, Dios está utilizando sus métodos y nos está aislando. Vayámonos al libro de Oseas, capítulo 2, versículo 14. Veamos uno de los métodos que Dios está anunciando que va a hacer con nosotros. Oseas capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra de Dios así: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. La llevaré al desierto, llevaré a mi iglesia, llevaré a mi amada al desierto para hablarle a su corazón. Cada vez que Dios nos aparta, cada vez que Dios nos aísla de todos nuestros corre-corre, de todos nuestros afanes, es para hablarnos al corazón. Es para que nos encendamos, para que oigamos lo que Él tiene preparado para nosotros. Son planes de bien y no de mal. La Biblia nos habla de diferentes personas que en ocasiones Dios tuvo que aislarlas. ¿Para qué? Para poder hablar con ellas, para revelarles cuál era el propósito de su vida aquí en la tierra, para moldearlos, para prepararlos para la obra que ellos tenían que realizar aquí en la tierra. Y eso mismo Él sigue haciendo con nosotros. Una de las personas que Dios aisló, nos dice la Biblia, que es Moisés. Moisés creció como un príncipe en el palacio de Faraón y creció con todos los lujos y con las comodidades y rodeado de poder y de autoridad. Y estaba encargado en cosas de arquitectura, era un hombre muy, muy inteligente y él nació con una misión. La misión de él era liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y él tenía que saber cómo era ese asunto. Allí en medio le habían dicho qué era lo que él iba a hacer, pero no sabía cómo era el asunto. Y entonces, queriendo él en una ocasión ejercer justicia, ¿qué fue lo que pasó? Con su mano vino y defendió a un hebreo que estaba siendo atacado por un egipcio y lo mató. Entonces Moisés sabía que tenía una misión específica, pero no sabía cómo era que él debía de actuar y cuándo era que debía de hacerlo. Y en una ocasión en que miró una situación de injusticia, un egipcio cometiendo un atropello en contra de un hermano hebreo. Entonces él con su mano ejerció justicia y mató al egipcio. Dice la Biblia que Moisés era un hombre manso, que fue el hombre más manso sobre la tierra. Usted puede imaginarse, si ese hombre tan manso logró matar en un arranque de ira, en un arranque de enojo por querer defender a un hermano hebreo y le quitó la vida a un egipcio, él estaba entonces confundido, porque dice la Biblia de que no es con espada ni con ejército, es con el poder del Espíritu Santo que nosotros vamos a hacer la obra, no ejerciendo violencia. Y se equivocó allí Moisés y eso lo obligó a tener que aislarse, a tener que salir huyendo hacia el desierto. Pero cuando todo eso era un propósito de Dios, cuando él llegó al desierto, se sintió solo, sin poder, sin sus lujos, sin sus comodidades. Y lo único que tenía allí era a Dios. Era Dios, aunque luego, ya sabemos la historia, él allí encontró esposa, logró formar una familia, pero había sido llevado al desierto
porque Dios quería prepararlo, Dios quería hablar con él, Dios quería enseñarle, Dios quería moldearlo, Dios quería que él supiera cuál era la misión que él iba a realizar, cómo es que iba a poder hacerlo. Pero antes de que él pudiera hacer todo eso, para que pudiera entenderlo, él tenía que tener un encuentro con Dios. Cuando no tenemos un encuentro con Dios, estamos desorientados, hacemos las cosas como mejor creemos que deben ser o como nos parece que deben ser y nos equivocamos. Cuando tenemos un encuentro con Dios y nos dejamos dirigir y nos dejamos moldear, entonces hacemos las cosas orientadas por Dios de acuerdo al manual que Dios tiene para que nosotros, de acuerdo a su metodología y no a la nuestra. Entonces allí en el desierto, Moisés tuvo un encuentro con Dios. Dice que él estaba pastoreando las ovejas de su suegro. Primero, después de haber sido un príncipe, un hombre encargado en la edificación de esa gran nación que era Egipto, ahora era un pastor de ovejas. ¿Y cómo de pronto apareció siendo un pastor de ovejas? Porque Dios lo había puesto allí. Dios lo iba a preparar, lo iba a moldear, le iba a moldear su paciencia, su humildad, poniéndolo a trabajar con esas ovejas. La gente piensa que cualquiera puede ser pastor. Tenés que tener llamado para ser pastor. Y para que cuando vengamos a Él, lo primero que Dios hace es, y con el llamado de pastor, cambiarnos el corazón. De lo contrario, venimos a trasquilar, a atropellar, a pisotear, a cornear, a empujar al rebaño. Y no es eso lo que Dios quiere. Y Dios empezó a moldear la paciencia, el carácter de Moisés, cuidando el rebaño, haciéndolo pastor de ovejas. Porque un día Moisés iba a pastorear al rebaño de Dios, al pueblo de Dios, a los judíos, los iba a pastorear por el desierto hacia la tierra prometida. Y allí empezó a moldearlo el Señor. Y en una ocasión que Moisés estaba en el desierto cuidando las ovejas, miró de pronto una zarza que estaba encendida, que salía fuego, y le llamó poderosamente la atención que la zarza estaba encendida, que había fuego, pero que no se consumía. Todo el matorral que estaba allí de un zacate verde. Y él se acercó. Allí tuvo su encuentro con Dios. Dios siempre tiene un día programado, previsto para que nosotros tengamos un encuentro con Dios, y de allí viene todo el trabajo que va a hacer con nosotros y en qué Él nos va a poner para que trabajemos. Si no hay encuentro con Dios, vamos a actuar por nuestra cuenta y nos vamos a equivocar y vamos a fracasar. Cuando él se acercó, lo primero que Dios le dijo: detente, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando santo es. Cuando tenemos un encuentro con Dios, lo primero que Él hace es decirnos: el camino que estás caminando no es el correcto, estás caminando en caminos torcidos y necesitas enderezarlo. Necesitas cambiar ese calzado con el cual has estado caminando, que no te está llevando a mi presencia, ni mucho menos te va a llevar a la tierra prometida. Dios nos dice que tenemos que enderezar el camino y cambiar ese calzado. No importa cuánto te haya costado ese par de zapatos, Dios dice que tenés que cambiar tu calzado, que tenés que cambiar tu camino. Y luego de ello, Dios le cambió la manera de pensar, Dios le cambió la manera de ver las cosas, Dios le cambió su carácter y empezó a formarse en ese hombre manso y humilde que Dios quiere que seamos todos sus hijos. Y empezó a mirar que las cosas se solucionan a la manera de Dios, no a la manera nuestra. Y allí Dios
En el aislamiento empezó a moldearlo y empezó a decirle: yo he oído el clamor de mi pueblo que está sufriendo opresión y justicia, y tú lo vas a liberar, tú los vas a guiar, tú los vas a sacar de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Y lo tuvo 40 años moldeándolo en el desierto. Esperemos en Dios que no nos tenga 40 años moldeándonos, que sea más pequeño el tiempo que Él dedique para trabajar en la transformación de nuestro espíritu. Y luego de ello, Dios le dijo: tienes que hacer una misión, pero estas van a ser tus funciones, este será tu ayudante y así te vas a dirigir con Faraón. Y así lo hizo. Y en este tiempo que nosotros estamos en este aislamiento, en este tiempo separados, en esta pequeña cuarentena y que estamos pasando por el desierto, la mayoría de las personas en el mundo entero está pasando por el desierto. Y la mayoría de las personas preguntan: ¿pero por qué Dios está permitiendo esto? ¿Por qué nos está pasando por el desierto? Porque todos tenemos que ser pasados por el desierto, porque todos tenemos que ser probados, porque es en el desierto, es en las pruebas, es en las tribulaciones donde sale a relucir lo que hay en este corazón, donde en realidad nosotros nos damos cuenta si dependemos de Dios o dependemos de las comodidades, si dependemos de Dios porque le amamos y creemos en Él o porque lo que Él nos da. Dios nos lleva en el desierto para que salga a luz lo que está aquí escondido en nuestros corazones. Y ahora Dios quiere, en esta enseñanza tan dura que estamos teniendo, que nosotros nos preparemos para lo que viene. Que nos preparemos para lo que viene. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Pues bueno, primero tenemos que prepararnos en la paciencia, porque Dios se está moviendo en su tiempo. Él es soberano, Él es el dueño del tiempo. Él no se mueve por nuestras prisas, Él no se mueve por nuestro cronos, Él se mueve por su kairos, y es en el cual nosotros tenemos que esperar. Y asimismo, en esa espera tenemos que ir modificando nuestra vida. Decíamos que nosotros estamos atravesando en esta circunstancia de encierro, de aislamiento, estamos atravesando un desierto. Y yo sé que muchos en medio de esta situación han perdido su trabajo. Otros les han reducido las horas de trabajo. Eso significa menos ingresos económicos para el hogar. Otros no están estudiando. Ahora, al estar encerrados en nuestro hogar, ¿qué es lo que sucede? Solamente estamos gastando comida. Otros estamos produciendo menos. Hemos tenido que cerrar negocios porque las ventas, los ingresos no son lo suficiente como para mantenerlo abierto, y hemos tenido que poner en pausa nuestros negocios para cuando salgamos de esta situación podamos seguir hacia adelante, porque vamos a salir adelante. Pero mientras tanto, tenemos que ser buenos administradores. Dios está probando cómo somos de responsables con todo lo que Él nos da. Y tenemos que ser buenos administradores, dice el Señor, que requiere que cada uno de nosotros sepa aprovechar los recursos que Él nos da para el sustento diario. No podemos estar gastando en cosas que no necesitamos, en vanidades. Tenemos que ser bien ordenados, bien planificados y saber qué es lo que vamos a consumir en esta semana mientras salimos de esta situación, o llegaremos a un estado en que vamos a tener que solo comer 2 veces al día, y eso sería terrible. Entonces, en medio del desierto, nosotros nos vamos ordenando, nosotros vamos planificando y vamos dejando que Dios nos moldee, y vamos haciendo a un lado, cerrando esta boca y diciéndole: no te permito que te quejes,
No te permito que murmures en contra de nuestro Creador. Si Él nos tiene en el desierto, Él sabe por qué. Y si Él nos mata en el desierto, del polvo de donde estemos, de ahí nos va a levantar. No tenemos por qué preocuparnos, no tenemos por qué desanimarnos, no tenemos por qué murmurar en contra de Dios, o moriremos en el desierto. Dios quiere en este encierro que nosotros dependamos de Él. Dios quiere que nos acerquemos al fuego de la gracia, y que permanezcamos encendidos en ese fuego, como Moisés se acercó al fuego. No apartarse nunca más. Así quiere Dios que nosotros estemos. Y cuando Dios nos aisló, cuando Dios nos separó y nos encerró, algunos estábamos encendidos, otros estaban apagados. Ambos, no importa la condición, si encendidos o apagados, Dios a todos nos metió en el aislamiento, nos metió en el distanciamiento social para preparar a la humanidad entera, para hablarle a la humanidad entera que es tiempo de acercarnos a Él, y para hablarnos a nosotros, a sus hijos, qué es lo que debemos de hacer una vez que termine esta situación. Pero durante este proceso nosotros vamos a estar siendo enseñados y moldeados, pero debemos de permanecer en el fuego de Dios. Cuando entramos a este aislamiento, hay personas, como decíamos, que entraron apagadas. Pero ¿qué sucedió? En medio del aislamiento tuvieron un encuentro con Dios. En este aislamiento, en este tiempo de dificultad, en este tiempo de necesidad y a veces de escasez, encontraron el fuego, encontraron la zarza ardiendo y se acercaron a ella y se llenaron del fuego del Espíritu Santo, y hoy están encendidos y Dios les está hablando y Dios les está revelando sus planes y les está diciendo en qué quiere que ellos trabajen cuando salgamos a la libertad, cuando salgamos a la calle, cuando volvamos a congregarnos. Y ellos están contentos, encendidos, apasionados, esperando que Dios dé la orden de que podamos salir y que podamos venir a su casa a congregarnos, a estar juntos alabándole y a servirle. Entraron apagados, pero fue en el desierto, igual que Moisés, que han encontrado la zarza, que encontraron el fuego, que tuvieron un encuentro con el Señor. Y otros, cuando fuimos aislados, otros venían encendidos, venían apasionados, venían en el fuego del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó? De pronto como que se aburrieron, de pronto como que sintieron que esto ya se está tardando demasiado, que Dios no nos está resolviendo, y empezaron a quejarse, empezaron a sentir que esto es demasiado, que ya nunca salimos de ello. Y en lugar de buscar el rostro de Dios, porque ya habían tenido un encuentro con Él, en lugar de conservar el fuego y aumentarlo, en lugar de buscar mayor unción, empezaron a descuidar la relación con el Espíritu Santo. Empezaron a descuidar el fuego, empezaron a ocupar el tiempo de Dios en banalidades, en cosas que no nos edifican, en cosas que no nos alimentan espiritualmente. Empezaron a perder el tiempo en sus hogares. ¿Y cuál ha sido el resultado? Personas que entraron al aislamiento encendidas, apasionadas, hoy están apagadas. Y estoy hablando de líderes, estoy hablando de hombres y mujeres con llamado, con propósito, y que sabían que Dios tenía planes con ellos y que ya les había delegado sus funciones, y sin embargo están apagados. No hay excusa que una vez habiendo conocido, habiéndose deleitado de la presencia, de los milagros, de las bondades de Dios, hayamos retrocedido y estén muchos
apagados, sintiendo que Dios se está tardando, sintiendo que Dios no está resolviendo, todo porque descuidaron su vida espiritual. Todo porque descuidaron su aceite, todo porque descuidaron su unción, hoy están apagados, porque descuidaron la relación, porque descuidaron su vida de oración. No hay otra manera para apagarte. No es que el enemigo vino y te sopló y te apagó. El enemigo nos sopla todos los días para apagarnos, pero de la relación que nosotros tengamos con el Padre, con el Espíritu Santo, de eso depende que permanezcamos en el fuego y en esa espera continua de que venga nuestro amado Mesías y nos encuentre preparados para partir con Él. Dice la Biblia en Mateo capítulo 25, versículo del 3 al 5, vamos a leerlo. Mateo capítulo 25, versículo del 3 al 5, dice la palabra de Dios así: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Dice la palabra de Dios que las insensatas no buscaron aceite y que las sensatas, pues ellas tenían aceite y tomaron sus vasijas y las prepararon, pero como el esposo se tardaba en regresar, todas, sensatas e insensatas, prudentes e imprudentes, cabecearon ambas, se aburrieron, se cansaron de estar en la espera, porque ya el Mesías nunca vino a levantarnos, y se durmieron, cabecearon. Las insensatas entraron al aislamiento sin aceite. Entraron al aislamiento tibias. Una persona insensata que no cuida su vida espiritual, y Dios llama a ese tipo de persona insensato porque no cuida su salvación, porque no cuida su vida, porque no cuida su eternidad, porque es irresponsable con su vida eterna, no busca el fuego, no busca la unción, no busca la presencia, y no encontramos entonces nosotros explicación. Y decirle, sos una persona eterna, tu alma es eterna, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué no estás buscando de las cosas eternas? ¿Por qué estás afanado en las cosas del mundo? Este es tiempo de buscar las cosas que no perecen, es tiempo de permanecer en el fuego y en la unción. Sin embargo, nos tocó entrar en el aislamiento, y estas personas entraron al aislamiento sin aceite, con sus lámparas a medio encender, quizás con una lucecita humeante, intermitente, pero no buscaron del Espíritu Santo, y al estar en el encierro, al estar en el aislamiento, podían o pueden todavía, porque continuamos vivos, buscar al Espíritu Santo para que les derrame de la unción fresca y les llene sus lámparas. Pero, ¿qué sucede? Cuando nos acostumbramos a ser cristianos de apariencia, religiosos, a tener una vida cristiana mediocre, que hoy estamos tibios y mañana estamos apagados, que nos encendimos 2 días y luego volvemos a la misma situación de estar fríos y de estar tibios. No nos interesa entonces estar en esa búsqueda del aceite, porque ya nos acostumbramos a tener la lámpara vacía, ya nos acostumbramos a no depender de Dios, depender de las circunstancias, depender de que alguien nos ayude, de que alguien nos dé la mano. Nosotros tenemos que depender única y exclusivamente de nuestro Padre, pero hay personas que están acostumbradas a vivir de aceite prestado. Hay personas que te dicen, ora por mí. Ellos no oran, pero te piden oración. Ora por mí, dame de tu unción. ¿Cómo que dame de tu unción?
Si nosotros buscamos la unción afanosamente todos los días y que no se nos escape y que no se nos contamine, que no se nos haga una brea nuestra unción porque no la usamos. El aceite que no se usa se hace viscoso y queremos que esté fluyendo todos los días para que podamos alcanzar todas las personas que Dios tiene preparadas para que sean salvas. Pero las insensatas, las personas apagadas, viven de aceite prestado. Vayámonos a la palabra de Dios en Mateo 25, versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Cómo te vamos a dar de nuestro aceite para que se nos apague el nuestro?, le dijeron las sensatas. Si te damos, se te va a apagar a vos y se me va a apagar a mí. Acostumbrados a vivir de aceite prestado. Este tiempo de aislamiento nos tiene que servir para buscar la fuente de unción, para buscar el fuego, para buscar esa zarza ardiente, para tener un encuentro verdadero con Dios, para que Dios nos revele cuáles son sus planes con nuestras vidas, para que Dios nos diga qué es lo que debemos de hacer para permanecer encendidos, para que Dios nos abra su corazón y nos mantenga bajo su cobertura y bajo su protección. Las sensatas entraron al aislamiento encendidas, con sus lámparas con aceite. Pero ¿qué pasó? En el transcurso de los días que van pasando, empezaron a descuidar su relación. ¿Por qué? Porque se cansaron, se aburrieron. ¡Ay, qué aburrimiento de estar aquí encerrado, de estar haciendo nada! Y empezaron a descuidar su relación con Dios. Se cansaron. En el aislamiento físico creyeron, se confundieron y creyeron que el aislamiento era espiritual. El aislamiento no es espiritual, el aislamiento es físico, pero la comunión con Dios y con el Espíritu Santo debe permanecer intacta o debe de ir en aumento cada día. Esto es físico, es para salvar el físico, la vida terrenal, que Dios nos aisló, pero teníamos que cuidar en ese aislamiento, tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Y corrieron la misma suerte entonces, la misma suerte de las insensatas, porque también se cansaron. Dice que también cabecearon, también están sintiendo de que Dios no nos está resolviendo, que nunca nos sacó de esta situación, que ya perdí mi trabajo, que ya se me está escaseando la comida. Calma, Dios nos va a sostener, Dios nos va a proveer. ¿Acaso no somos sus hijos? ¿Acaso no somos sus hijas? Dios tiene cuidado de su pueblo, Dios tiene cuidado de su rebaño, pero aquellos que se metieron al aislamiento y llevaban el aceite en sus lámparas, se cansaron, bajaron la guardia, se aburrieron. Esta situación ya no cambió, el Mesías ya nunca vino. Vayámonos a Mateo capítulo 25, versículo 5. Dice la palabra de Dios que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Veamos bien que dice la palabra de que no solo se durmieron las insensatas, todas, las sensatas y las prudentes, las insensatas y las prudentes. Todas se durmieron, no solo las necias, no solo las carnales, no solo los carnales y los mundanos, también los espirituales, los que alardeaban de su llenura, de su espiritualidad. También cabecearon, también dejaron que se apagara su fuego. Y no hay excusas. No hay excusas para apagarnos en este avivamiento. Nosotros sabemos que Dios nos aísla, que Dios nos lleva al desierto para moldearnos, que Dios nos lleva al desierto para hablarnos, que Dios nos lleva al desierto para prepararnos para la obra que tenemos que hacer. Pero ¿qué es lo que está pasando? Entonces, la novia de Yeshua
se está durmiendo. La novia de Yeshua está cabeceando, no se está preparando. Cuando una novia está próxima a contraer nupcias, la novia está trabajando, preparando su ajuar, preparando todo, su fiesta, su luna de miel, etcétera, etcétera, su nuevo hogar. Pero ¿qué sucede? Esta novia, la novia de Yeshua, no lo está haciendo. La novia de Yeshua está aburrida. La novia de Yeshua dice que ya no vino Yeshua por nosotros. Dice de que, ¿para qué vamos a seguir esperando? ¿Para qué? Sí. Y entonces han caído muchos en un sueño espiritual. Y hoy los vemos desapercibidos, apáticos, descuidados de la obra de Dios, y eso no puede ser. Dice la Biblia que a la medianoche se oyó un clamor. Versículo 6. A la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Nosotros estamos viviendo la medianoche. Nosotros estamos en ese tiempo, la noche está avanzada, está próximo a amanecer el nuevo día. Y se oyó un clamor, viene el esposo. ¿Acaso no estamos oyendo el clamor? ¿Acaso no estamos viendo lo que está sucediendo en el mundo entero? Ese es el clamor. ¿Acaso no estamos viendo las señales que nos están diciendo, viene el esposo, prepárense, no se duerman, no se apaguen, no pierdan el fuego, no pierdan la unción, viene el esposo? A medianoche nos está diciendo el Señor, nosotros estamos viviendo esa medianoche, estamos próximos a que amanezca la luz del día. Vayámonos a la epístola primera a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. 5 y 6. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velemos y seamos sobrios. Este no es tiempo de dormir. Este no es tiempo de apagarnos. Este no es tiempo de estar desconectados de la presencia de Dios. Este no es tiempo de estar inactivos, apagados, incomunicados, de desmembrar el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Este es el tiempo de permanecer unidos en el Espíritu, aislados físicamente, pero unidos en el Espíritu con el poder del Espíritu Santo. Este es el tiempo que el cuerpo de Yeshua, la iglesia comprada con la sangre de Él, esté unida más que nunca. Nunca un cuerpo ha dicho, ¿y qué se hizo mi brazo? No veo a mi brazo. ¿Para dónde se fue mi brazo? Ni siquiera me dijo que iba a ir a hacer un mandado o que iba a ir a ayudar aquí o allá. Sin embargo, en el cuerpo de Cristo sí lo vemos. ¿Y qué se hizo el ojo? ¿Y qué se hizo la boca? ¿Y qué se hizo la mano? Los miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Jesucristo, que debemos de permanecer unidos en este momento, están dispersándose, están descuidándose, están tomando el rumbo que mejor les parece tomar. Este aislamiento no es para que nosotros nos dividamos, nos dispersemos. Es un aislamiento físico, pero no un aislamiento espiritual. Este es un aislamiento para salvar nuestra vida, para salvar esta carne y para salvar el espíritu. Y muchos están cuidando la carne y descuidando el espíritu.
Si la carne no es eterna, el espíritu es eterno y el alma es eterna. En este aislamiento es cuando nosotros tenemos que ser más entendidos cómo trabaja Dios y buscar más de Él. Este es el momento en que tenemos que ser como Daniel, que cuando Daniel fue sacado de su medio, cuando fue secuestrado por los babilonios y llevado a Babilonia, cuando lo arrancaron del lado de su familia, de su tierra, de todo lo que él tenía y fue llevado a una ciudad de pecado, él decidió en su corazón y en su alma no contaminarse. Y él decía, yo sé que si yo me apago, yo voy a perecer. Y yo voy a perder mi alma. Yo no puedo perder mi relación con el Padre. Y entonces Daniel, ¿qué fue lo que hizo? Decidió orar 3 veces al día. En medio del aislamiento, de la situación difícil que estaba viviendo, en medio de la angustia, en lugar de apachurrarse, en lugar de desanimarse, de apagarse o de quejarse ante Dios y decir, ¿por qué permitiste que me llevaran prisionero? ¿Por qué, Señor? Y también Daniel era un príncipe. ¿Y qué sucedió? Dice que él se aferró de Dios y 3 veces al día oraba para mantenerse fuerte, para soportar lo que estaba viviendo, para que Dios lo sostuviera y él pudiera ayudar a todo su pueblo. ¿Y qué hizo Dios cuando miró que él tenía esa necesidad de buscarle, que él no quería pagarse, que él quería depender solo de Dios? Dios empezó a revelarle a él sus planes, empezó a revelarle los planes de libertad, empezó a ponerlo en eminencia, empezó a ponerlo en alta estima ante todos aquellos que querían matarle y no pudieron nunca tocarle. Y él ayunaba, él oraba, hablaba con Dios y Dios le revelaba sus planes. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso es lo que Dios quiere en este aislamiento, en este desierto que estamos atravesando, que es duro. Ningún desierto es fácil caminar en él, ni de día ni de noche. Y Dios está permitiendo esta separación para que tengamos tiempo en este aislamiento de orar 3 veces al día, 4 veces al día, de tener tiempo para leer la palabra. Hermano, hermana, apague ese televisor, desconecte ese televisor, apague ese teléfono, apague esa computadora, apague esa tableta, busque de Dios. Busque de Dios. Este es tiempo de estar conectados, metidos en el fuego del trono de la gracia. No hay tiempo para perder. Si estás desanimado, si te está escaseando, se te está escaseando el aceite y la harina, si se te está escaseando la paz, el gozo, si se te está escaseando la fe, la confianza, es porque has dejado de depender de Dios, es porque has dejado de buscarlo, es porque has descuidado tu vida de oración, es porque no estás cuidando tu unción y estás esperando que alguien te regale un poquito de aceite. Cuando terminemos este encierro, este distanciamiento, muchos estarán tan apagados que ya no van a querer regresar a las iglesias, de que ya no van a querer regresar a trabajar para Dios, que van a querer o ya están en el mundo nuevamente. Y no fue para eso que Dios nos aisló, no fue para eso que Dios nos apartó. Fue para salvar nuestra vida y para trabajar con nosotros, para moldearnos, para prepararnos. La palabra de Dios no está en cuarentena. Dios nunca dijo que su palabra sería puesta en cuarentena y queríamos una pausa a nuestra vida espiritual. Todo lo contrario. Allí encerrados en ese aposento alto, es a donde nosotros tenemos que estar orando hasta que suceda lo que tiene que suceder, hasta que venga ese de repente de Dios sobre nuestra vida y quedemos libres de este azote
de esta tormenta, de esto que nos tiene todavía confinados en un encierro. Ayer Dios me decía, y yo le decía a mi hijo, préstame tu celular para escribir, porque no andaba celular ni andaba en qué escribir. Y Dios me decía, estamos separados físicamente, pero estamos unidos en el espíritu. Y esta unidad solamente la podemos lograr conservando la unidad con el Espíritu Santo, porque Él es el que nos mantiene en el fuego. Él es el que nos acerca al fuego de la gracia. Él es el que nos hace que podamos soportar el caminar en este desierto, que no sabemos cuándo saldremos de él, pero estamos seguros que pronto vamos a lograr salir victoriosos. No derrotados ni defraudados, victoriosos vamos a salir de este encuentro y vamos a salir fortalecidos. Aquellos hombres que se metieron en la cueva de Adulán junto con David, dice la Biblia que estaban endeudados, que tenían amargura de espíritu, que los andaban buscando para matarlos, que tenían conflictos con todas las personas y se metieron a la cueva de Adulán junto con David. Allí tuvieron un encuentro con Dios, allí oraron, allí se metieron en el fuego, allí Dios los moldeó, allí Dios los fortaleció. Y después de haber sido aquellos que entraron defraudados, endeudados, amargados, dice la Biblia, salieron convertidos en leones, salieron convertidos en guerreros, salieron convertidos en aquellos hombres que iban hacer que David fuese coronado, y hay de aquel que intentara poner sus manos sobre él. Y fueron aquellos valientes que defendieron a David siempre. Ya no eran cobardes. Es que el que se aísla con Dios, el que en ese aislamiento tiene un encuentro con Dios, en el que en el aislamiento encuentra la zarza y quita el calzado y cambia su manera de pensar y endereza su camino y cuida su lengua, de lo que habla, de su vocabulario, de todo lo que hace, de todo lo que dice, entonces salimos convertidos en guerreros del reino de Dios, siendo útiles para el reino de Dios. Tenemos tantos ejemplos aquí en la Biblia. ¿Para qué nos sirve un aislamiento? Y muchos y muchas no lo están aprovechando. Y por eso el Señor me decía, estamos separados físicamente, pero no espiritualmente. Dios no nos ha mandado a separarnos los unos de los otros espiritualmente. Dios no nos ha mandado a separarnos del Espíritu Santo. Dios no nos ha mandado a que nos apaguemos. Nos mandó a que encontremos la zarza. Regresemos nuevamente. Mateo 25, versículos 6 y 7. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron su lámpara. A la medianoche se oyó la voz que viene el esposo. No sé si no estás oyendo la voz de las señales que nos están diciendo que el esposo ya viene. Que el esposo que tenías por tardanza, que ya nunca venía, ya viene en camino, ya está cerca, ya viene por su novia, ya viene por su iglesia. Entonces este es tiempo de arreglar nuestra lámpara. Este es tiempo de buscar la unción, de buscar la llenura. Este es tiempo de encendernos. Este no es tiempo de estar apagados y de estarnos justificando que por esto, que por aquel, que por aquella. No, nosotros cuidamos nuestra vida espiritual. Nosotros vamos a dar cuentas de ella. Nosotros o nos vamos al cielo o nos vamos al infierno, y no vamos a culpar a nadie porque no hay excusa. Nosotros somos los responsables de nuestra salvación y de nuestra alma. De nadie más depende
a donde nos vayamos nosotros. De nadie más depende que nosotros obedezcamos la voz de Dios y la sigamos. Tenemos que buscar a Dios. Hoy Dios quiere que nosotros revisemos nuestra lámpara. Hoy Dios quiere que nosotros revisemos cuánto aceite tiene mi lámpara. ¿Será que yo voy a soportar toda esta noche hasta que se acabe esta pandemia? ¿Será que no estoy viendo que ya solamente estoy humeando? ¿Será que no estoy viendo que me estoy apagando? ¿Será que no me estoy dando cuenta que me encerré y no llevaba aceite y que estoy apagada y que estoy apagado? ¿Será que descuidé mi relación con el Espíritu Santo y Él me está llamando y me dice, es tiempo de volverte, es tiempo de volver a esa relación conmigo, es tiempo de buscar la llenura, es tiempo de buscar el fuego, es tiempo de caminar con el Espíritu Santo? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Cómo está? ¿Encendido o apagado? ¿Cómo estás? ¿Velando o durmiendo? ¿Cómo estás viviendo ese aislamiento? ¿En el espíritu o en la carne? Si lo estás viviendo en la carne, estás perdiendo el tiempo. Si lo estás viviendo en la carne, no culpes a nadie de tu fracaso. No culpes a nadie de que Dios no te escucha, de que Dios no te bendice. Porque Dios bendice al que le busca. Dios bendice a sus hijos. Dios bendice a los hijos que quieren caminar con Él, que escuchan su voz y la obedecen. Y Dios nos encerró para hablar con nosotros, para moldearnos y para decirnos qué tarea tenemos que realizar en su iglesia, la cual has abandonado, y en la calle, con las almas que también has abandonado, que has perdido tu interés en ella. ¿Cómo estás viviendo tu aislamiento? ¿Cómo estás viviendo en el espíritu o en la carne? Te invito a que leamos la epístola a los Hebreos en el capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículo del 37 al 39. Dice la palabra de Dios así: porque aún un poquito, y el que habrá de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuál sos? ¿De los que retroceden o de los que avanzan? ¿De los que cuidan la preservación de su alma o de los que están conformes con tener su lámpara sin aceite y apagada? El que tiene su lámpara sin aceite y apagada no está cuidando su alma y va a lamentar pérdida. Y cuando termine esta situación, acordémonos que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, iba caminando hacia el desierto. Muchos perecieron en el desierto y solamente entró la nueva generación. ¿Querés quedar en el desierto? Dios te está diciendo hoy, el que habrá de venir vendrá y no tardará. No retrocedas, porque el que retrocede no me agrada. Y nosotros no somos de los que retroceden. No retrocedas. No retrocedas ahorita. Ahorita yo estoy viendo un rostro de una mujer joven. Vos sabés quién sos. De una mujer joven que está apagada y que estaba justificando su descuido espiritual, culpando a los que le rodean. Si usted sabe que es usted, llámeme por teléfono. Si usted sabe que es usted esa mujer joven, sé tu nombre, pero no lo puedo decir aquí. Chatéeme y pregúnteme, ¿soy yo? Porque tengo un mensaje ahorita de parte de Dios para que encendas nuevamente tu lámpara, para que llenes nuevamente tu lámpara con aceite.
si usted tiene deseo de salir de esta vida cristiana mediocre y ser un cristiano, una cristiana de fuego encendido, de compromiso, de relación permanente con el Espíritu Santo, con el Padre y con el Hijo. Este es tiempo de buscarlo. Este es tiempo de decirle: Padre, yo necesito de ti. Yo necesito de tu Espíritu Santo. Yo necesito que tú pongas en mí espíritu de oración, que aumente mi fe, que me ayudes, Señor, a sostenerme, que me ayudes a buscarte, porque sé que con un poquito que yo ponga, con un esfuerzo muy pequeño que yo haga para buscarte, te voy a encontrar, porque aquí estás. Porque aquí estás para guiarme, para llenarme, para encenderme. El justo por la fe vivirá. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros no somos de los que creemos que nuestro Mesías está tardando. Él viene pronto. Y si fuimos aislados, es porque Dios quiere tratar con nosotros. Deje que Dios trate con usted. Deje que Dios lo moldee. Deje que Dios lo llene de su fuego. Y deje que Dios le diga lo que tiene que enderezar, porque hay muchas cosas que enderezar. Hay mucho camino torcido. Hay mucho calzado contaminado. Hay mucha manera de pensar equivocada que tenemos que cambiar. Las cosas no las vamos a resolver como las resolvió Moisés y se miró en apuros y tuvo que huir al desierto. Nosotros no vamos a huir al desierto. Fuimos llevados al desierto para ser moldeados y para que Dios nos diga qué trabajo tenemos que hacer cuando salgamos de este desierto. Cuando esta pandemia sea parte de una triste historia que nos tocó vivir, de la cual salimos victoriosos. Hashem te bendiga y te guarde. Hashem quiere darte la victoria. Hashem tiene una palabra. Si usted quiere saberla, me puede llamar. Usted sabe quién es usted. Hashem te bendiga. Recuerde, estamos aislados, pero no estamos separados del Espíritu, porque el Espíritu nos une. Shalom, mis hermanos. Shalom, mis hermanas. Y las naciones lo alaben, e Israel dirá amén, y todos cantan aleluya, e Israel dirá amén, y las naciones lo